dar una información dándole seguimiento al caso de los vecinos de María Trinidad Sánchez. Así es, don Julio, se comunicó con nosotros el ingeniero Salcedo, subdirector de operaciones de la CAS, y nos dijo que ya conversó con doña Amparo, ya habló con ella, y que inmediatamente envió un personal técnico a ese lugar para empezar a hacer una serie de estudios, ¿verdad? De verificaciones, de levantamientos, para saber qué es lo que está ocurriendo con el agua de este sector. Ese sí es un príncipe. Ese resuelve. Gran trabajador, el ingeniero Salcedo. El ingeniero Salcedo resuelve. Sí, señor. Bueno, tenemos en la línea telefónica a Pelegrín Castillo. Buenos días, Pelegrín, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy contento de saludarlos a todos ustedes, los que están en cabina y los que siguen ese espacio de tanta audiencia nacional. Pelegrín, ayer pues estábamos en una exposición cerrada de don Orlando Hinoa, el historiador don Orlando Hinoa, Sí. sobre la figura de Lázaro Fermín. Si merece Lázaro Fermín algún sitial, digamos, como iniciador del nacionalismo dominicano, de la protesta, de la lucha contra la ocupación haitiana, si su rebelión puede consignarse como la primera que se produjo en ese sentido. ¿Tú qué piensas? Mira, yo recientemente asistí a San Francisco de Franco Macorís. Macorizano, Julio. Lázaro Fernández. Macorizano. Sí, Franco Macorizano. Asistí a San Francisco de Macorís, allá pronuncié una charla y hice una propuesta, se la solicité a la sala capitular y a las juntas de ciudadanos que estaban ahí presentes, que siguen este tema del Instituto Duartiano y otros centros importantes. Yo creo que es necesario que el pueblo dominicano conozca esta historia, porque es una historia que se enterró por mucho tiempo y que gracias a la labor de investigación de Olivier Batista de May, que publicó ahora recientemente una obra que se llama Historia Social de la Dominación Haitiana, 1822-1844, que desmonta muchos mitos y con mucha información, avalada por la Academia de la Historia y el Archivo General de la Nación. Ahí, gracias a los datos que descubrió en sus investigaciones Olivier Batista, se conoce esta gesta, esta epopeya, porque fue una verdadera epopeya. Los haitianos la encubrieron, la enterraron de la memoria porque no querían que ese ejemplo proliferara, pero fue un acontecimiento importante que conmovió la base de la dominación haitiana tan temprano como 1823. Es decir, en el año previo, en el año siguiente a la intervención haitiana, ya el capitán de milicia Lázaro Fermín había organizado una insurrección en San Francisco de Macorís. Capitán de la gendarmería, se le diría ahora. ¿Qué pasó? Bueno, esto está incluso en las obras haitianas, porque esto se descubre por referencia, yo lo pude confirmar, a obra de Tomás Mathieu, pero también hay memorias que no se conocían, informes del mando militar haitiano de lo que había pasado en San Francisco de Macorís, específicamente en la sesión Cueva Arriba. Resulta que él era un capitán de las milicias del país, de Santo Domingo español, y entonces el comandante de la región haitiano, con las tropas, quería implantar el sistema de trabajo que ellos tenían, que era el sistema de la Corvée, que no es más que el servicio Trabajos forzados. trabajo obligatorio, en este caso se lo estaba imponiendo a la milicia. Y entonces este capitán
estaba resistiendo eso porque perjudicaba a la milicia y ellos se sentían humillados. Aparte de que sentían también la ocupación, porque esa ocupación, como lejos de ser lo que se quiso señalar, que vino a liberar al pueblo dominicano de la esclavitud, vino a establecer una modalidad de opresión bajo una dictadura militar. Entonces, Lázaro Fermín tuvo una confrontación con el comandante y lo ejecutó, lo mató. Y con un grupo de sus soldados que le respondían a él, se fue al monte. Se fue al monte y inició una insurrección en toda la región. Eso determinó que el gobierno de Boyer rápidamente decidiera enviar un contingente que se estima superior a los 2.000, 3.000 soldados, que para la época hay que imaginarse, no era cualquier contingente, para sofocar ese conato, que no era conato ya, era una insurrección en curso. Lázaro Fermín constituyó una milicia que tenía aproximadamente sobre 200 miembros, pero que contaba con el apoyo de las comunidades. Por eso se mantuvo por más tiempo y se mantuvo operando en la región hasta que finalmente fue eliminada, pero no se dan muchos detalles de qué pasó, dónde terminó Lázaro Fermín y todo eso. Hay un capítulo completo de la obra de Olivier Batista, que recomiendo que los interesados en el tema, que deberían ser todos los dominicanos, pero especialmente los que seguimos esta historia, es bueno que lo lean. Doctor. Entonces vale la pena, para resumir, yo le propuse a los franco-macorizanos, a mis compueblanos, que se erigiera un monumento a Lázaro Fermín, porque esa historia el país tiene que conocerla. Muy bien. No, tiene que conocerla, eso no fue cualquier cosa, fue un acontecimiento que conmovió el régimen de Boyer, y ellos trataron por todos los medios de que eso se enterrara, porque en el fondo era la confirmación de lo que le había dicho el general Bonet a Boyer. Bonet era el cuarto oficial miembro del régimen de Boyer, que le había advertido a Boyer que no ocupara la parte oriental de la isla de Santo Domingo, que ese iba a ser el gran error y la perdición de Haití. Si él mismo le decía, mire, nosotros no vamos a poder controlar este ejército nuestro con sus prácticas, con sus inclinaciones, cuando vayan van a provocar roces, conflictos con la población. Eso se lo escribió en una carta antes de la intervención. Boyer no le hizo caso, ocupó, y ahí eso que pasó es la confirmación, doctor, de lo que Boyer le había advertido. Doctor, ¿de cuál institución entiende usted que estamos hablando tendría la responsabilidad de recuperar y colocar en su justa dimensión a Lázaro Fermín, ¿verdad? La Academia Dominicana de la Historia. Estamos hablando quizás de Efemérides Patria, quizás estamos hablando del Archivo General de la Nación. ¿Y cuál entiende usted que sería el procedimiento idóneo para que los dominicanos pudieran empezar a conocer a este personaje? Bueno, eso se puede hacer básicamente a nivel local por la sala capitular, el ayuntamiento, porque es un héroe de la región, pero propiamente lo podemos considerar una expresión de la dominicanidad herida y aplastada bajo la ocupación haitiana, y entonces podría calificar, porque fue un acto verdaderamente heroico de resistencia que se mantuvo por meses, a diferencia de lo que pasó con la conspiración de los Alcarrizos, que se verificó en el año 1824, un tiempo después. Esta fue una insurrección militar, no una conspiración, y estaba básicamente avalada por el apoyo de las comunidades. Entonces, yo pienso que el Congreso Nacional pudiera perfectamente intervenir en ese proceso
con Y el un Instituto proyecto de ley. Duartiano, Pelegrín. El Instituto Duartiano, Claro. Efeméride Patria, y creo que hay Exacto. consenso. Este muchacho lo hace. La Y alcaldía de San creo que hay Francisco. consenso. Y hay que hacerle un reconocimiento a El senador de Olivier San Francisco. Batista. Y hay que hacerle un reconocimiento a Olivier Batista. Porque él desenterró en los archivos, está haciendo una investigación en Francia, Sí. encontró esto. Sí, Mire, yo vengo insistiendo que nosotros tenemos que profundizar en los archivos, no solamente de Estados Unidos, de Francia, Eso lo de dice España. Olivier. Aquí hay que profundizar en los archivos de Inglaterra y para una historia más reciente, y ya lo hablamos con la embajada alemana, con los archivos alemanes entre finales del siglo XIX y principios del XX, porque muchas de las cosas que pasaron tenían que ver con la presencia alemana en la región. Y eso hay Pelegrín, que estudiarlo. Sí. Pelegrín, Doña Consuelo, ¿cómo tú yo he estás? comenzado a leer el libro de Olivieri, pero Sí. le estaba diciendo incluso esta mañana a Manuel que quisiera formar parte de un grupo que estudiemos historia dominicana. Sí. Hacer eso, o sea, pequeño. Yo pongo mi casa a disposición de eso. Quiero hablarlo contigo para ver si podemos hacer ese grupo. Dice Manuel que sí. No, yo creo que es muy válido. Hay que formar un círculo de Un estudio. círculo, aunque sea pequeño. Ahora, lo que me llama la atención del libro de Olivier Batista, que es extraordinario, es que él habla de una ideología marxista dentro de la historiografía dominicana que ha tergiversado mucho la historia dominicana, dándole relevancia a Haití frente a nosotros, que Olivier tiene que decir que por ejemplo, que Toussaint Louverture puede ser el padre parte de la revolución haitiana y de estar en el sitial que está, pero nosotros no. ¿Tú entiendes? No. Incluso la cuestión de la reforma agraria que se llevó aquí, que Guayer llevó aquí, para lo que realmente quería esa reforma agraria, que era comprometernos con el pago que tenía que pagar Haití. O sea, una serie de cuestiones que esa historiografía marxista, vamos a ponerlo así, dominicana, ha tergiversado y nos coloca a nosotros por atrás de Haití. Mire, usted tiene toda la razón. Yo creo que la impregnación ideológica del enfoque histórico ha hecho mucho daño porque ha confundido a mucha gente. Cuando uno oye los relatos de muchos actores que lo compran fácilmente, uno cree que lo que triunfó en Haití era una rebelión de esclavos. Y la verdad es que cuando se produce el proceso de independencia de Haití, todos los generales de la revolución haitiana eran generales de la República Francesa, lo eran ya desde años, y encabezaban ejércitos que estaban al servicio de la República Francesa. Eso no le quita mérito a la lucha de los esclavos para liberarse de la esclavitud, pero hay que en eso ser objetivo. Quien pone fin a la esclavitud oficialmente en la colonia es el comisario de la revolución, Santona, que viene y lo declara oficialmente, y luego oficialmente la asamblea ratifica esa línea porque la habían abolido en el continente, pero no en las colonias. Entonces es la asamblea nacional bajo el control del partido jacobino que declara la abolición de la esclavitud. Entonces, ¿cuándo es que viene el problema? El problema viene, que mucha gente tampoco lo quiere reconocer. Louverture, con su estrategia, estaba afirmando su poder personal. Allá en Francia se había acordado que las colonias podían tener su propio estatuto, y él tomó eso como pie de apoyo para poder iniciar un proceso de darle una constitución a la colonia.
y lo hizo sin consultar con Francia, sin consultar con el consulado, al frente del cual la figura, de la figura prominente era Napoleón. Entonces lo hizo de manera inconsulta, se dieron su propia constitución, él terminó escogido y sin duda tenía condiciones de liderazgo muy superiores a todos los líderes haitianos posteriores. Pero vamos a estar claros, a Toussaint hay que estudiarlo. Sí, claro. Y Toussaint se declaró gobernador. Claro, yo creo que mirándolo desde el punto de vista francés, Napoleón tenía muchos motivos para recelar sobre la posición de Boyer. ¿Por qué? De Louverture. ¿Por qué? Porque en todo eso no se olviden del juego de las potencias. Tanto España como Inglaterra estaban jugando. Sí. Y en el caso de Haití, no solamente jugaron a usar ese proceso en contra de Francia, los ingleses, sino los propios norteamericanos. Sí. Ahí, por ejemplo, en la obra esta de El Espartaco Negro, escrita por un autor hindú de un nombre bastante complicado, en esa obra que yo la estoy saboreando, leyendo, apuntando, uno encuentra cantidad de referencias de las veces en que los ingleses, por un lado, y los norteamericanos apoyaron a las fuerzas de Louverture y a las fuerzas que estaban luchando, en este caso, por afirmarse. Entonces, propiamente, eso es bueno tenerlo presente, porque eso de que los haitianos hicieron una revolución en solitario y que vencieron, no fue así. Ellos, así como así Bolívar, ahí está Pedro diciendo que sin Haití la independencia no hubiera sido posible, falsificando la historia, porque objetivamente Bolívar, cuando llega a Jamaica, le escribe aquella famosa carta de un americano a los ingleses, donde la famosa carta de Jamaica, donde le pide a los ingleses apoyo para la revolución, y los ingleses correspondieron. Él se va de Jamaica para Haití en 1816 a buscar apoyo, pero sobre todo porque no podía mantenerse en Jamaica porque había planes de matarlo. Entonces, huyéndole a la situación de seguridad, se refugia en Haití, y Pétion sabía perfectamente, que los ingleses estaban apoyando a Bolívar, y seguro Bolívar le trató el tema a Pétion. Entonces, están sacando a los ingleses de la ecuación, y un asunto importante, ojo, con esto. Siempre se habla del tema de la deuda de Francia con Haití. Ese es un tema que da para una amplia discusión. Yo estoy profundizando mucho, encontrando muchos datos interesantes. Pero yo le voy a decir una cosa. El país que más le debe a Haití, más que a Haití, a los acontecimientos sobrevenidos en la isla, porque nunca fue intención de los haitianos ayudar a los norteamericanos, a la República Americana recién creada, pero el efecto sí tuvo, fue un efecto muy benéfico para la expansión territorial de Estados Unidos, porque lo que pasó aquí en la isla de Santo Domingo, al frustrarse los planes de Napoleón, porque el plan estratégico no declarado era que la concentración de tropas en la isla de Santo Domingo era la condición previa de pasar con ejércitos continentales franceses a dominar las Luisianas. Claro. Como se fracasa aquí por el efecto combinado de la resistencia de los ejércitos negros de la República Francesa, vamos a estar claros, no eran los esclavos, eran ya oficiales de Francia. Claro. Entonces, como se fracasa aquí, Napoleón, ante la amenaza de la ruptura de la paz de Amiens, decide, bueno, vamos a entregarle el territorio de la Luisiana a los Estados Unidos
y lo vendieron en unas condiciones a precio de ganga. Claro. Entonces, Pelegrín. Sí. Pelegrín, bueno, Sí. otras dos figuras, Sí. digo, de nombres muy conocidos, pero aunque los nombres son muy conocidos, ellos como personajes son desconocidos. Me refiero al arzobispo Valera y al sacerdote Correy Cidrón, Sí. Bernardo Correy Cidrón. Bastante conocido, todo el mundo lo ha escuchado, la Correy Cidrón, Por la calle, el por la calle. arzobispo Valera. Conocen la calle, pero no el Conocen la personaje. calle, pero las hazañas a las que Oliver se refiere Sí. ahí, por ejemplo, en el caso del arzobispo Valera, que fue objeto, bueno, que lo mandó a matar, que Borgelá, el gobernador haitiano, lo mandó a matar al arzobispo Valera, y el sicario fue y se lo dijo a Valera, y Valera pudo escaparse. Sí, sí. No, la represión contra la iglesia fue muy contra la iglesia, contra la cultura, contra la identidad, eso fue muy claro. Y oigan esto, porque esto es un elemento importante para meterlo en el debate. Los franceses, quien le propone a los franceses el pago de una indemnización es Boyer. Sí. Sí. O sea, no es los franceses que le exigen, sino un grupo de franceses que apoyaban la independencia de Haití le sugirieron que enviara un delegado a proponerle una compensación. Y entonces, una de las condiciones que Carlos X le pidió, fue el régimen del gobierno de entonces, fue que no ocupara la parte oriental de la isla, porque ya Francia se la había devuelto a España y entonces no tenía sentido que se generara un conflicto entre Francia y España por una acción. Entonces, una de las condiciones que el gobierno haitiano no cumplió, por eso, esa era una de las razones por las que Bonet se oponía. Esto no va a generar un conflicto internacional, Con España. esta ocupación. Y sugería incluso que estableciera relaciones con nosotros. Fíjense, si eso es así, que Bonet le sugiere eso a Boyer, y Boyer definitivamente no le hace caso y sigue adelante, ocupa esta parte, ahí se enemista directamente con básicamente con el régimen francés, que le había dicho que no lo hiciera, y por eso propiamente no hay un reconocimiento de independencia. El que lee la carta que le otorga Carlos X es como una manifestación de condescendencia, de aceptación del hecho, pero no un reconocimiento, porque lo que primaba la idea era que, bueno, vamos a dejar que Haití se mantenga ahí en el escenario internacional, pero no le vamos a dar la relevancia de un Estado en igualdad de condiciones de los demás. Sí, adelante, Manuel. Oye esto, Manuel. Mira, la gente de izquierda, Petro, que fue el otro día con el discurso ese, lo que no quieren decir, lo que no quieren debatir, es que el mismo Bolívar y el mismo Santander tomaron la decisión de aislar a Haití. Cuando Bolívar le da instrucciones a los delegados de la Gran Colombia, al Congreso Anfictiónico de Panamá, le dice claramente que ellos tienen la misión en el postulado número 9 de evitar que se vuelva a repetir los eventos horrorosos donde el monstruo, una acción monstruosa devoró, usó la palabra, devoró la isla de Santo Domingo. ¿A qué se refería? Vamos con esta última pregunta para que concluyamos. Bolívar, porque Bolívar había conocido la versión de Petrón de la guerra. Adelante, Manuel. Doctor, déjeme aprovechar antes que
que terminemos con usted. Mire, no sé si usted tuvo la oportunidad de ver la entrevista que le hicimos aquí a su excelencia, el embajador Alexei Seredin, que es el embajador de la Federación Rusa aquí en el país. Doña Consuelo le preguntó al embajador por qué ellos se habían opuesto en innumerables ocasiones a la situación haitiana en lo que tiene que ver con los intereses nuestros. Y él manifestó que la posición de Rusia ha sido que el problema haitiano, quienes deben resolverlo, son los haitianos. Me gustaría escuchar su opinión sobre lo que plantea el embajador. Sí. Bueno, la verdad es que yo tuve ocasión de visitarlo precisamente porque lo oí al embajador ruso hablando de eso, de que la fórmula ha ido a varios programas con el mismo planteamiento de que hay que dejar a los haitianos que resuelvan. Pero yo lo fui a visitar, a llevarle una serie de textos, de propuestas y todo eso, y sobre todo a reflexionarle el enfoque que tenemos de que un problema de un Estado fallido, y ellos deberían saberlo más que nadie, tanto los rusos como los chinos, como todos los miembros del Consejo de Seguridad, como deberían saber que un Estado colapsado, fallido, descartado por la comunidad internacional, que es lo más triste de todo, no va a levantarse si no es con un esfuerzo sin precedentes de la comunidad internacional, por varias razones, no solamente por deudas históricas, que eso es discutible, sino por algo todavía más importante, que es la seguridad regional. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, todo el que conoce la historia de lo que ha pasado en el Caribe, en la época de colonia y después en la época de las repúblicas, sabe perfectamente que las potencias vienen a la región esta, como Estados Unidos va al Cáucaso, o va a Europa del Este, o va a la zona Asia-Pacífico, y se generan las tendencias naturales de tomar estos territorios que son los márgenes de las grandes potencias para sus luchas por el balance del poder mundial. Entonces, Haití no va a salir a camino. Miren, yo les recomiendo a ustedes que busquen, que vean la intervención de Leslie Voltaire. Leslie Voltaire, en el programa de Ariel Lara, dijo muchas cosas, insinuó más y cayó cosas que dicen mucho. Para mí, el que quiera ver cuál es la posición haitiana, porque él es sin duda el cerebro más organizado. Los haitianos tienen una estrategia, yo se lo expliqué al embajador ruso, como se lo expliqué al embajador de la India, y como se lo estamos explicando a todos los embajadores, para que tengan conocimiento de la posición dominicana, de cómo vemos mucho la posición dominicana, cómo vemos desde la nación dominicana muchas de estas cosas. A veces la Cancillería dominicana, que está muy entretenida en la organización de la feria, digo, de la Cumbre de las Américas, no quiere tratar ciertos temas o tienen un enfoque. Yo le digo, mire, bueno, pues gracias, Pelegrín. Bueno, Pelegrín, gracias, muchas gracias, Pelegrín, muchas gracias. Ay, se cortó. Bueno, pues gracias, muchas gracias al licenciado Pelegrín Castillo. Cambio y fuera. Muchas gracias.